¿Cuántas veces puede un jugador decirle no al Real Madrid antes de que el Real Madrid le diga no a él de forma definitiva? Esa pregunta lleva meses en la cabeza de todos los madridistas, y esta mañana ha vuelto a cobrar una urgencia que no puede ignorarse más, porque lo que acaba de ocurrir horas antes del partido contra el Oviedo en el Bernabéu es el episodio más descarado de todos los que hemos vivido esta temporada. Y esta temporada ha tenido episodios para no olvidar. Mbappé ha comunicado a Arbeloa que no quiere jugar esta noche, sin lesión que lo justifique, sin parte médico que lo avale, sin ninguna razón que no sea su propia voluntad de no ponerse la camiseta blanca esta noche en el estadio más grande del mundo. El jugador mejor pagado de la historia del Real Madrid le ha dicho a su entrenador que esta noche no juega, y punto. Con la tranquilidad de alguien que lleva año y medio haciendo exactamente lo que le da la gana sin que nadie dentro del club haya sido capaz de pararle los pies de forma definitiva. Se niega a jugar en el Bernabéu porque sabe lo que le espera y encima, por eso mismo, el Madrid le tiene que aguantar. Dale like si ya estás completamente harto de esta situación. Suscríbete porque el final de esta historia está más cerca de lo que parece y comparte para que nadie se quede sin entender por qué Mourinho es la única solución posible. Pero esta vez hay algo diferente. Esta vez Mbappé no se niega a jugar por capricho ni por estar en una de sus fases de desconexión con el equipo que también conocemos ya. Esta vez hay una razón muy concreta y muy específica detrás de esta decisión. Una razón que nuestro canal ha podido conocer a través de fuentes cercanas al entorno del club y que cuando la escuches vas a entender perfectamente por qué Mbappé eligió precisamente esta mañana para mandar este mensaje. Esta mañana, Mbappé se enteró de que Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid. No como rumor, no como información de segunda mano que circula por los medios, como confirmación oficial que Florentino Pérez trasladó a su entorno más cercano después de las conversaciones que hemos contado en exclusiva en este canal. Florentino ha tomado la decisión. Si gana las elecciones, y todos sabemos que las va a ganar, porque nadie en el panorama actual del madridismo tiene la credibilidad ni el peso para plantarle cara, Mourinho se sentará en el banquillo del Real Madrid la próxima temporada. Y Mbappé, que llevaba días en silencio esperando ver cuál era el movimiento final de Florentino, recibió esa confirmación y actuó de inmediato. Porque Mbappé no necesita tiempo para procesar las cosas. Cuando algo afecta directamente a sus intereses, su respuesta es instantánea y contundente. Y la llegada de Mourinho afecta directamente a sus intereses de la forma más amenazante posible para alguien con el ego que tiene este jugador. Mbappé sabe exactamente lo que significa Mourinho en un vestuario. No lo sabe por referencias ni por lo que ha leído en la prensa. Lo sabe porque ha llamado a personas que conocen al portugués, porque ha hablado con gente que ha trabajado con él, porque entiende perfectamente que el tipo de entrenador que es Mourinho es el antídoto perfecto para el tipo de jugador que es él. Mourinho no hace excepciones, no tiene intocables, no permite que el apellido de un jugador ni lo que figura en su contrato esté por encima de las normas que él establece en el vestuario. Con Xabi Alonso, Mbappé pudo imponer su voluntad, porque el vasco no tenía la experiencia ni la autoridad suficiente para enfrentarse a alguien de su poder mediático y económico dentro del club. Con Arbeloa ni siquiera hizo falta esforzarse porque la situación del entrenador interino era tan precaria desde el principio que Mbappé nunca tuvo que demostrar nada para tener más poder que él dentro del vestuario. Pero con Mourinho es diferente. Con Mourinho hay un historial, hay una personalidad, hay una forma de gestionar el poder dentro de los vestuarios que ha demostrado durante décadas que nadie está por encima del sistema. Ni Casillas, ni Özil, ni nadie. Y Mbappé no está dispuesto a vivir eso. Su ego no puede aceptar la posibilidad de que llegue alguien que le diga que aquí las reglas son iguales para todos y que si no le gustan tiene la puerta para salir. Por eso comunicó esta mañana a Arbeloa que no juega esta noche. No porque el Oviedo le importe una hoja de papel en términos deportivos, sino porque quiere que su posición quede clara antes de que Mourinho llegue oficialmente. Que el Madrid sepa que la convivencia entre él y el portugués es imposible antes de que empiece, que tienen que elegir. Pero hay otra razón que completa el cuadro de por qué Mbappé eligió precisamente esta noche para dar este paso. Esta noche, el Bernabéu iba a pitar, con una intensidad que pocos partidos han generado en la historia del estadio. Florentino salió a pedir que no lo hicieran, que aplaudieran, que apoyaran, y la afición madridista iba a responder exactamente como ha respondido a todo lo que ha pasado esta temporada,
con la verdad, con la pitada más larga y más ensordecedora que Mbappé habría escuchado nunca en un estadio de fútbol. 75.000 personas diciéndole en su cara lo que piensan de él, sin filtros, sin diplomacia, sin la corrección política que a veces suaviza las críticas en los medios de comunicación. La pitada del Bernabéu es la forma más honesta y más contundente que tiene una afición de decirle a un jugador que ya es suficiente, que se ha acabado la paciencia, que lo que ha hecho esta temporada no tiene perdón. Mbappé sabía lo que le esperaba esta noche en el Bernabéu y decidió que prefería no estar, que era mejor comunicar a Arbeloa que no juega y evitar esa imagen de salir al campo y escuchar cómo 75.000 madridistas le silban sin parar durante 90 minutos. Una imagen que habría dado la vuelta al mundo y que habría sido la confirmación visual más brutal de todo lo que hemos contado estas semanas sobre la relación entre este jugador y el club que le paga. Así que esta noche, en el Bernabéu va a pasar algo que no estaba en el guión de nadie, pero que de alguna manera era inevitable. La afición va a pitar al vacío, donde debería estar Mbappé. Va a pitar por lo que representa, por lo que ha hecho, por lo que ha dejado de hacer, por todas las noches donde sus compañeros daban la cara y él no estaba. Y esa pitada, aunque no llegue directamente a sus oídos, va a tener un peso simbólico enorme, porque todo el mundo va a saber exactamente a quién va dirigida. Florentino esta tarde tiene un problema que no tiene solución limpia. Si convoca a Mbappé y el jugador se niega a salir al campo, la imagen del club ante su propia afición es absolutamente devastadora. Si acepta la ausencia sin consecuencias visibles, el mensaje que manda es que Mbappé puede hacer lo que quiera sin que nadie le diga nada. Y si toma medidas disciplinarias inmediatas, abre un conflicto legal que el club no está en condiciones de gestionar con la celeridad que requeriría. No hay salida buena, y eso es exactamente lo que Mbappé buscaba cuando tomó esta decisión esta mañana. Poner al club en una posición donde cualquier respuesta le beneficie a él. Si no hay consecuencias, demuestra que sigue siendo intocable. Si las hay, tiene el argumento para pedir una compensación económica enorme por la rescisión de su contrato. Es un movimiento calculado con la frialdad de alguien que lleva meses jugando al ajedrez con el Real Madrid y ganando cada partida. Cada pulso que ha echado al club lo ha ganado. Y esta noche, antes de que empiece el partido contra el Oviedo, ha vuelto a mover ficha en el momentum más inoportuno posible para el Madrid y más conveniente posible para él. La pregunta que define el futuro del Real Madrid es si alguien dentro del club va a tener el valor de plantar cara definitivamente a este movimiento, de decir basta de una vez y asumir las consecuencias. Esa respuesta la vamos a ir conociendo en las próximas horas. Y mientras esa respuesta llega, el Bernabéu esta noche va a hablar por todos, con 75.000 voces que no necesitan micrófonos ni ruedas de prensa para decir exactamente lo que piensan. La pitada más esperada de la temporada va a sonar, aunque Mbappé no esté en el campo para escucharla. Vamos a hablar del dilema que tiene Florentino Pérez encima de la mesa esta tarde, porque creo que es importante que los madridistas entiendan exactamente la dimensión del problema que supone tener a Mbappé en la plantilla en este momento. No es solo un problema deportivo, aunque también lo sea. No es solo un problema disciplinario, aunque también lo sea. Es un problema institucional, económico y estratégico que tiene ramificaciones en todas las direcciones y que no tiene ninguna solución que no tenga un coste muy alto para el club. Por un lado está el argumento económico que Florentino ha usado en todas las conversaciones privadas donde se ha discutido la posibilidad de prescindir de Mbappé. Las camisetas, los patrocinios, la presencia mediática global, los ingresos que genera la marca Mbappé para el Real Madrid en mercados donde el club apenas tenía presencia hace 2 años. Todo eso es real y nadie que haga un análisis honesto puede ignorarlo. Mbappé genera dinero para el Real Madrid, mucho dinero. Y en el momento económico actual del club, con la deuda del Bernabéu, con los ingresos menores de lo esperado esta temporada, con una masa salarial que hay que recortar para cuadrar los presupuestos del próximo ejercicio, ese dinero tiene una importancia que va más allá de lo meramente deportivo. Pero por otro lado está todo lo que hemos visto esta temporada, el daño que Mbappé ha causado al vestuario, a los entrenadores, a la imagen del club, los escándalos acumulados semana tras semana, la temporada en blanco, que en gran parte tiene su origen en la imposibilidad de construir un proyecto colectivo con un jugador que no entiende lo que significa el colectivo.
el coste deportivo e institucional de mantenerle, que va creciendo cada semana que pasa sin que el club tome una decisión definitiva. Y ahora a ese dilema se suma algo nuevo que esta mañana ha cambiado completamente el peso de los argumentos. Mourinho. Porque el dilema ya no es solo Mbappé sí o Mbappé no. El dilema ahora es Mbappé o Mourinho. Y eso es un escenario completamente diferente que obliga a Florentino a tomar partido de una forma que hasta ahora había conseguido evitar. Si el Madrid elige a Mbappé, no tiene entrenador. Mourinho no va a venir si Mbappé está en la plantilla. Y no es una amenaza negociable ni una posición que pueda suavizarse con garantías a medias. Es una línea que Mourinho trazó de forma clara en esa reunión y que sus entrenadores consultados le confirmaron que era la correcta. Que con Mbappé en el equipo ningún proyecto funciona. Que la única forma de construir algo real en el Real Madrid pasa por eliminar ese problema desde la raíz. Si el Madrid elige a Mourinho, tiene que prescindir de los ingresos que genera Mbappé. Y eso en términos económicos implica tomar decisiones muy difíciles sobre cómo compensar esa pérdida. Contratos de patrocinio que habrá que renegociar, ventas de camisetas que van a caer, presencia mediática en determinados mercados que va a reducirse, un agujero económico que hay que tapar de alguna forma y que no tiene una solución evidente en el corto plazo. Florentino lleva días en ese dilema. Y esta mañana, la negativa de Mbappé a jugar contra el Oviedo ha añadido una urgencia que no existía antes. Porque ya no es una cuestión teórica sobre qué es mejor para el club a largo plazo, es una cuestión práctica e inmediata sobre qué hace el Madrid esta noche con un jugador que se ha negado a ponerse la camiseta. Esa urgencia cambia el equilibrio del dilema, porque el coste de no actuar ya no es solo el daño futuro que puede causar Mbappé si sigue en el club, es el daño inmediato y visible que está causando esta noche al negarse a jugar y al obligar al club a gestionarlo delante de toda España con el Bernabéu lleno de aficionados que van a ver que su jugador más caro no está porque no quiso estar. Y hay algo que Florentino tiene que entender si todavía no lo ha entendido, que Mbappé nunca va a cambiar. Que cada vez que el club le ha dado un margen, cada vez que ha tolerado una actitud que debería haber tenido consecuencias inmediatas, el jugador ha interpretado esa tolerancia como una licencia para ir un paso más lejos la próxima vez. El patrón se ha repetido tan regularmente durante estos 18 meses que ya no puede ser casualidad ni mala racha. Es la forma en que Mbappé se relaciona con las instituciones que lo contratan, poniendo a prueba sus límites constantemente, hasta encontrar el punto donde alguien le planta cara de verdad. En el PSG, ese punto llegó cuando Luis Enrique decidió que el proyecto era más importante que el jugador. Y el PSG sin Mbappé ganó la Champions y lleva 2 finales consecutivas. En el Real Madrid ese punto todavía no ha llegado. Y mientras no llegue, el patrón va a seguir repitiéndose con la misma regularidad con la que se ha repetido hasta ahora. Mourinho sería ese punto. La persona que Mbappé sabe que no va a tolerar sus actitudes, la persona que tiene la experiencia, el carácter y la reputación suficientes para gestionar ese conflicto desde una posición de autoridad real, que ha demostrado en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera que cuando decide que un jugador no encaja en su proyecto, lo aparta sin contemplaciones, independientemente de su nombre o de lo que figure en su contrato. Por eso Mbappé comunicó esta mañana que no quiere jugar con Mourinho en el banquillo. No porque tema al portugués en términos futbolísticos, sino porque sabe que Mourinho representaría el fin del trato especial que ha recibido hasta ahora, el fin de la era donde podía hacer lo que quisiera, sin consecuencias reales, el fin de ese mundo paralelo dentro del Real Madrid, donde las normas que aplican para todos los demás no aplican para él. Y desde el punto de vista del madridismo, la pregunta que hay que responder esta noche es muy sencilla, aunque la respuesta sea muy difícil de ejecutar. ¿Quiere el Real Madrid seguir siendo el club que Mbappé ha convertido en su trampolín personal durante año y medio? ¿O quiere volver a ser el Real Madrid que ganaba títulos porque tenía un proyecto colectivo, donde nadie estaba por encima del escudo? La respuesta a esa pregunta define todo lo que viene. Y esta noche en el Bernabéu, la afición va a dar su respuesta con la claridad y la contundencia que caracteriza a la hinchada más exigente del mundo. Porque hay algo que esta noche va a quedar grabado en la memoria del madridismo, independientemente de lo que ocurra en el campo. Que 75.000 personas van a ocupar las gradas del estadio más grande del mundo para ver un partido de liga sin trascendencia clasificatoria, que van a estar allí no por el Oviedo ni por los puntos en juego, sino porque sienten que necesitan estar.
que el club que aman está pasando por el peor momento de su historia reciente y que su presencia en el Bernabéu esta noche es una forma de decirle que no le abandonan, aunque estén furiosos con lo que ha pasado. Ese es el madridismo, que ningún escándalo puede destruir, que ningún Mbappé puede quitarle, que ha sobrevivido a crisis mucho más grandes que esta y que va a sobrevivir también a este capítulo tan doloroso. La pitada que va a sonar esta noche en el Bernabéu no es un ataque al club, es un abrazo con rabia. La forma que tiene esta afición de decirle a su institución que la quiere demasiado para quedarse callada cuando algo está tan mal, que exige más, porque sabe que el Madrid puede dar más, que no acepta que el jugador que cobra más en la historia del club se niegue a ponerse la camiseta la noche que los madridistas llenan el estadio para apoyarles. Eso es el madridismo, y eso es lo que Mbappé nunca ha entendido ni va a entender. Por eso tiene que irse. Mourinho lo entendió sin haber pisado nunca el Bernabéu con esta afición detrás. Lo entendió en aquella primera etapa y lo va a entender aún mejor ahora, porque el Madrid que viene necesita exactamente lo que él representa: orden, autoridad, compromiso sin excepciones. Todo lo que Mbappé ha destruido esta temporada. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos contado hoy y es el que más esperanza genera en medio de tanto caos. Mourinho. Porque por mucho que Mbappé intente bloquear su llegada, por mucho que la situación económica complique la decisión de prescindir del francés, la realidad es que Mourinho representa exactamente lo que el Real Madrid necesita en este momento y lo que ningún otro entrenador disponible en el mercado puede ofrecer con la misma credibilidad y la misma contundencia. Mourinho sabe lo que es el Real Madrid, no como concepto abstracto, sino como realidad concreta. Conoce el peso de ese escudo, las exigencias de esa afición, la presión que genera estar en el banquillo del club más grande del mundo. Lo vivió en su primera etapa y aprendió de esa experiencia de una forma que le hace hoy mucho mejor candidato para gestionar la situación que hay que gestionar que cualquier técnico que llegara al Madrid sin ese bagaje previo. Y lo más importante de todo, Mourinho sabe gestionar vestuarios rotos. No es una suposición ni una esperanza, es una evidencia histórica documentada en múltiples clubes y en múltiples situaciones a lo largo de su carrera. Ha llegado a equipos en crisis, ha tomado vestuarios divididos, ha impuesto orden donde no había ninguno y en la mayoría de los casos ha conseguido resultados que en el momento de su llegada parecían imposibles. Lo que hay en el Real Madrid ahora mismo es exactamente el tipo de situación que Mourinho resuelve. Un grupo de jugadores que ha perdido completamente la cohesión colectiva. Un vestuario donde las facciones, los egos y los intereses individuales han sustituido al proyecto común. Una plantilla con enorme calidad individual que no ha sabido convertir esa calidad en rendimiento colectivo porque nadie ha tenido la autoridad suficiente para imponer el orden que se necesita. Mourinho entra, cierra la puerta del vestuario y les dice a todos lo mismo: aquí mando yo, las normas son iguales para todos. El que no las acepte tiene la puerta para salir independientemente de lo que figure en su contrato. Eso es lo que necesita el Real Madrid, no un entrenador que negocie con los egos ni que busque equilibrios entre facciones. Uno que establezca un orden claro y que lo mantenga con la firmeza que la situación requiere. ¿Va a ganar títulos inmediatamente? No lo sabemos. El estado en que se encuentra la plantilla y el tiempo que va a necesitar para reconstruirse desde los cimientos hace que cualquier pronóstico sobre títulos en el primer año sea demasiado optimista. Pero eso no es lo más importante ahora mismo. Lo más importante ahora mismo es devolver al Real Madrid su identidad, su capacidad para competir con dignidad, su condición de club donde el escudo está por encima de cualquier nombre en la camiseta. Eso Mourinho sí puede conseguirlo, y si lo consigue, los títulos llegan después porque la base estará bien construida. Lo que está claro después de esta mañana es que Mbappé ni con Mourinho ni con ningún otro entrenador va a cambiar. Lo que hemos visto estos 18 meses no es una racha mala ni un periodo de adaptación complicado que con el tiempo se normaliza. Es la forma en que este jugador entiende el fútbol y se relaciona con las instituciones que le contratan. Y esa forma no cambia porque llegue un nuevo entrenador, ni porque el club tome medidas disciplinarias, ni porque la afición le pite en el Bernabéu. La única solución real es que Mbappé salga del Real Madrid,
Y lo que ha ocurrido esta mañana con su negativa a jugar contra el Oviedo es en realidad la mejor noticia que podía recibir el club en términos de argumentos para ejecutar esa salida. Porque cada vez que Mbappé da un paso más en su proceso de insubordinación, le está dando al Real Madrid un argumento legal más sólido para la rescisión de su contrato sin compensación económica. Florentino tiene que verlo así. Tiene que entender que cada actitud inaceptable de Mbappé no es solo un problema que gestionar, sino una oportunidad que aprovechar para construir el expediente que va a permitir al club deshacerse de él en las mejores condiciones posibles. Y este expediente, a estas alturas del año, es tan sólido y tan documentado que los abogados del Real Madrid tienen argumentos más que suficientes para defender cualquier proceso de rescisión que el club decida iniciar. Esa es la buena noticia de este caos, que el fin está cerca, que el proceso, aunque sea doloroso y costoso, está más avanzado de lo que parece desde fuera. Y que cuando Mourinho llegue al banquillo del Real Madrid el próximo verano, va a encontrar un vestuario que, aunque sigue teniendo problemas, ya no va a tener el problema principal que ha hecho imposible cualquier proyecto durante estos 18 meses. Porque Mbappé se va a ir, antes o después, solo o empujado, con acuerdo o sin él, pero se va a ir. Y cuando se vaya, el Real Madrid va a respirar de una forma que estos 18 meses no ha podido respirar. Los jugadores van a sentir que pueden correr sin el peso de tener que adaptar todo el sistema a las necesidades de alguien que no está dispuesto a adaptarse a nada. Vinicius va a volver a ser el líder ofensivo que fue antes de que todo esto empezara. Bellingham va a poder expresar toda su calidad sin las restricciones que impone tener que compartir protagonismo con alguien que nunca comparte nada. Los canteranos, que han demostrado tanto coraje estas semanas, van a tener un entorno donde su actitud sea valorada de verdad. Ese es el Madrid que viene. Y esta noche en el Bernabéu, mientras 75.000 personas pitan al vacío donde debería estar Mbappé, estamos viendo el último capítulo de la historia más dolorosa que ha vivido este club en décadas. Un capítulo que está llegando a su fin, aunque todavía queden páginas por pasar. Seguidnos en este canal porque vamos a estar aquí contando cada paso de ese final y de todo lo que viene después.